Gracias por las cálidas palabras, gracias por la invitación. Es realmente un placer estar con vosotros. Antes de comenzar mi exposición, quiero hacer notar que nos honra con su presencia el embajador argentino en Palestina, Eduardo de Mayo. Lo podrán ver en la pantalla. Y realmente un honor, y gracias, Eduardo, por estar con nosotros, y te invito también a opinar si ves que en algo me olvido o algo me equivoco. Bueno, me han pedido que hable sobre la actualidad en esta zona, y bueno, para hablar de actualidad con la debida seriedad, debemos indagar un poco el pasado. Esto tiene que ver con mi formación profesional de historiador, porque en el pasado encontraremos algunas claves que nos permitirán entender mejor cómo hemos llegado a la situación actual, ya que la crisis en la que nos hallamos inmersos se ha ido gestando en el curso de un largo periodo, y bueno, trataré de describir el derrotero de algunos procesos sociales y políticos que afectan al país ya hace más de una generación, a fin de poder entender con más claridad cómo hemos llegado a la situación actual. Comenzaré haciendo hincapié en dos procesos sociales que caracterizan a la actual sociedad israelí. Los dos procesos son un giro agudo a la derecha, que ha venido acompañado de un proceso paralelo de bienestar económico. Vuelvo a repetirlo, un giro agudo hacia la derecha y paralelamente una situación inédita de bienestar económico. Y digo inédita porque en países en crisis se estila decir de que la economía no puede progresar, y acá, a pesar de las guerras, las crisis, la economía va cada vez mejor. Y enseguida explicaré la relación entre ambos elementos. Empezaré con el giro a la derecha. El giro a la derecha es producto de una política sistemática de propagación, gestión y difusión de miedo. El miedo, como ustedes lo sabrán, es uno de los instrumentos políticos más eficientes para la movilización de masas, y en este país el miedo ha sido manejado, explotado y manipulado hasta el colmo, a tal punto que se ha impregnado en el cuerpo y en el alma misma de los israelíes. Hay un micrófono por ahí haciendo ruido. Si es posible cerrarlo, les agradeceré. Tal como les decía, a ver si alguien se da cuenta cuál es el micrófono que está abierto. Bueno. Ok, Joe, gracias. Yo acabo de decir que el miedo se ha impregnado en el cuerpo y en el alma israelí. Diría que el cuerpo israelí está marcado a fuego por fantasmas y temores, algunos reales, otros imaginarios. Y el miedo tiene su razón de ser, ya que debemos reconocer que la región en la que vivimos no es ningún paraíso celestial. Vivimos en un volcán a punto de estallar en cada momento, de modo que hay buenos motivos para vivir con miedo. Y si a esto le sumamos el hecho de que en Israel hay una predisposición constante al temor, el miedo está siempre latente, es producto de cientos de años de persecuciones, pogroms, por supuesto, holocausto, de modo que el miedo está siempre presente a flor de piel. Este miedo, cabe remarcar, cambia de tanto en tanto su figura. Y si durante las intifadas, por ejemplo, estuvo encarnado en la figura del palestino,
hoy día está menos identificado con atentados palestinos y más personificados en fuerzas diabólicas de las que están por detrás de la frontera. Los iraníes, por supuesto, el Hezbollah en el Líbano, el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza, y los restos de ISIS, de Daesh, cuya sombra todavía produce escalofrío. Todos ellos son enemigos imprescindibles para la sociedad israelí. Y digo imprescindibles porque en un país conformado por una multitud de emigrantes de tan diversas culturas, se necesita un enemigo común que amalgame a todos sus componentes. Y para ello, nada mejor que un enemigo común. Entonces, basándose en el miedo, Bibi Netanyahu, cuyo perfil moral no es muy alto que digamos, le ha dado un golpe contundente a dos factores críticos para el futuro de este país. Le ha dado un golpe fatal al proceso de paz y otro golpe muy serio a la democracia israelí o lo que quedaba de democracia en este país. El proceso de paz ha sido castrado paulatinamente, paso a paso o tajada tras tajada, a través de múltiples acciones en el terreno que incluyen confiscación. ¿Alguna pregunta, algo que no he escuchado? Sí, Meir, es Lidia, que tiene el micrófono abierto. Ahora mismo se lo apago. Ok. Decía que el proceso de paz ha sido castrado tajada tras tajada a través de múltiples acciones en el terreno que incluyen confiscación de tierras, construcción de asentamientos, destrucción de viviendas palestinas, violencia estatal y humillaciones de todo tipo, que cada una por separado podría parecer inofensiva, pero el conjunto de todas ellas ha logrado no solo rematar al proceso de paz, sino también ha logrado desgastar a la autoridad palestina, generando de esta manera el pretexto ideal para congelar toda negociación. O sea, el pretexto de there is no partner, no hay con quien hablar, no hay con quien negociar. Y observen qué bien maquinada está esta emboscada. Primero debilitas al partner para luego alegar que no hay con quien hablar. Vaya artimaña. El proceso democrático, ahora paso del proceso de paz al proceso democrático, ha sido también carcomido por una múltiple seguidilla de leyes y regulaciones que han desfigurado el perfil de la sociedad israelí. La más notable de estas leyes es aquella que ha cambiado, ha desfigurado el perfil de la sociedad israelí, ha revocado la definición de Israel como país democrático y judío, tal como estaba inscrito en el Acta de la Independencia, para revertirla por otra definición que sostiene que Israel es ante todo judío y luego democrático. Una aberración de un país judío y democrático, tal como figuraba en el Acta de la Independencia. De pronto somos ante todo judíos y después democráticos. El ataque frontal a la democracia está apuntado últimamente, está desde siempre contra la oposición de las izquierdas, pero últimamente, y esta es una novedad, el ataque ha sido apuntado contra la Corte de Justicia, contra la Suprema Corte de Justicia, ni más ni menos, al cual Netanyahu acusa de ser parte de un complot izquierdista destinado a destituir a Netanyahu, aduciendo que se trata ni más ni menos de un golpe de Estado contra la democracia misma, ya que
así Netanyahu aduce, la Corte no puede destituir un primer ministro elegido democráticamente por el pueblo. En otras palabras, Netanyahu destruye la base misma del sistema democrático en nombre de una democracia que él ha inventado. Y lo más preocupante del caso es que por más ridículo que este argumento pueda sonar, o por más pruebas que demuestren de que se trata de un hombre corrupto, el pueblo le cree a Netanyahu, el pueblo lo admira y detesta al sistema judicial. De modo que un país en el cual la gente acusa a la Corte de Justicia de ser parte de un golpe de Estado, mucha democracia no se puede mantener. El segundo aspecto que he nombrado al comienzo de mi exposición, junto y paralelo al giro derechista, es el factor económico, la mejoría o el incremento del bienestar económico del israelí promedio. Y este aspecto está íntimamente relacionado al giro derechista, dado que dentro de un clima de bienestar económico no hay ningún incentivo para cambiar de gobierno y tampoco hay ningún incentivo para llegar a un acuerdo de paz con los palestinos. ¿Por qué devolver territorios si la economía funciona tan bien?, se pregunta el israelí de calle. Mientras podamos cada año veranear, ya sea en Antalya o en Barcelona, no hay motivo para cambiar las reglas del juego. Y mientras el mercado internacional bueno, los países del tercer mundo en particular, sigan comprando tecnología militar israelí, entonces la situación seguirá mejorando y por lo ende no hay esperanzas de que algo sustancial cambie en este país. De modo que a base de estos dos procesos, el auge del miedo y el bienestar económico, Israel se ha convertido en un país autoritario, abusivo y represivo. Ustedes dirán, obviamente, que esto no es nuevo, pero lo novedoso y preocupante en este aspecto es que después de 53 años de ocupación, la violencia propia de un Estado represivo ya no es la misma que conocimos décadas atrás. En muchos aspectos podemos decir que la ocupación se ha vuelto en gran medida invisible. En la Cisjordania, por ejemplo, ya no hace falta ni bombardear ni matar a mansalva, porque los mismos palestinos están tan apáticos, tan indiferentes y tan agobiados que no le queda ni energía ni motivación para levantarse contra el ocupante. En la Franja de Gaza, Israel continúa bombardeando, pero el mundo puede tolerar estos bombardeos, ya que Hamás es considerada organización terrorista, de modo que nada más natural que bombardear a una organización de terroristas. Simultáneamente, Israel también se dedicó sistemáticamente a castrar todo líder palestino potencial que pudiera liderar un levantamiento, de modo que Israel ya no necesita usar la fuerza bruta para mantener la ocupación. No queda nadie que pueda poner a Israel en aprietos. Y lo que es tal vez peor aún, es que los palestinos observan a sus alrededores y ven la deplorable situación de sus hermanos en los países limítrofes.
y entienden que toda alternativa a la ocupación israelí podría ser peor de lo que ahora tienen en sus manos. Esto es muy notable en Jerusalén Oriental, donde el palestino sabe, es consciente de que es discriminado, pero por lo menos su situación económica es mejor que la de sus compatriotas en la autoridad palestina. Y entonces, ¿por qué liberarme de la ocupación y ser libre en manos de la autoridad palestina si a última instancia mis hijos van a comer menos de lo que comen hoy? Y es por eso que sin líderes, con una masa de habitantes que no está dispuesta a hacer peligrar su relativo bienestar económico, ya no hay necesidad de usar fuerza descarnada, o esa misma fuerza cuyas imágenes llegan a la televisión y producen el repudio de la comunidad internacional. Vuelvo a repetir, la ocupación se ha convertido casi en invisible. 53 años. La gente no se interesa ya en Palestina y por otro lado los palestinos se resignaron ya a vivir bajo la ocupación. Entonces, a raíz de estos procesos sociológicos que he nombrado, el pueblo de Israel ha dado un vuelco a la derecha y las últimas elecciones han demostrado cuán potente la derecha es, ya que los dos partidos que compitieron entre sí y que durante 3 elecciones consecutivas han salido empatadas prácticamente. Los dos partidos, el Likud de Netanyahu y Hezbollah, un partido liderado por 3 generales en jefe del ejército, ambos partidos son 2 versiones del mismo derechismo. Uno más grotesco, el otro más moderado, pero ambos derechistas. Y la prueba es la naturalidad en que ambos llegaron a una fórmula escandalosa que les permite estar juntos en una misma coalición gubernamental como si fueran hermanos gemelos. Este proceso de derechismo ha abatido, destrozado también a la izquierda israelí. Ha acabado con el laborismo, que en las últimas elecciones ha obtenido tan solo 3 bancas, que para colmo se ha afiliado al Partido Azul y Blanco, ingresado al gobierno, al mismo gobierno que atacaron impiedosamente durante la campaña electoral, jurando por Dios y todos los santos que nunca se sentarán en un mismo gobierno con Netanyahu. Esta lamentable situación del laborismo, cabe acotar, es el producto de un error estratégico y grave, cuando el laborismo optó por orientar su política al gusto del electorado, en lugar de presentar una alternativa clara a las políticas gubernamentales. Suponiendo que el electorado es derechista, lo que hace falta para atraparlo es demostrar que también nosotros, los laboristas, somos derechistas, y de esa manera vendieron por pocas monedas su integridad política, quedando al final básicamente en quiebra, ya que no pudieron atraer a nuevos electorados. ¿Y por qué un derechista va a votar por un laborismo? Si yo quiero votar por un derechismo, prefiero votar por el original y no por la copia. La izquierda al laborismo, que siempre fue debilucha, el partido Meretz, también ha perdido su integridad cuando la bandera anti-ocupación, que está en el primer plano de la campaña electoral de Meretz desde siempre, pasó a un segundo plano y fue sustituida por un discurso de corte ecologista y de género, tan de moda en el occidente. Un discurso siempre más atractivo que hablar de la paz con los palestinos. E incluso
no solamente que cambió el lugar de las banderas, sino que introdujo en su propia lista a un general del ejército, para demostrar que también Meretz no es menos patriota que Azul y Blanco, pero también ellos cayeron y recibieron 3 o 4 bancadas más. Y en cuanto al Partido Comunista, aquí no sabría decirles cuál es su fuerza electoral, ya que se presentó a elecciones junto con otros 4 partidos árabes en una lista en común. Juntos han obtenido un gran éxito, un éxito importante con 15 bancas, pero no sabría decirles cuánto atribuir al Partido Comunista y cuánto al islamista. Después de haber terminado este análisis históricos, voy a entrar a la actualidad. Y acá debo aclarar que si ustedes van a escuchar algunas contradicciones en mi discurso, no es solamente porque yo no tengo las cosas en claro, sino porque la realidad en este país está llena de contradicciones. De modo que trataré de ser lo más coherente posible, pero sí van a notar que aquí ya hay algunas posturas que se contradicen. Empezando con Trump, no soy analista experto en Trump y sus locuras, pero está claro que él tiene 2 razones básicas para apoyar a Netanyahu. Una electoral y otra de corte familiar. La electoral es obviamente ganarse el apoyo no solo del lobby judío en Estados Unidos, sino también y en especial ganarse el apoyo de los grupos evangelistas, aquellos que apoyan incondicionalmente a Israel y están también imbuidos de un odio patológico a todo lo que sea islamismo. También he remarcado el aspecto familiar, dado que su cuñado, Jared Kushner, es judío practicante. Su propia hija, la hija de Trump, se convirtió al judaísmo para casarse con este señor. Y Trump lo primero que hizo cuando asumió la presidencia es denominarlo asesor privado, dedicado en especial al tema israelí. De modo que por ambos motivos, el electoral, el familiar y quién sabe qué otras locuras, Trump presenta un plan de paz confeccionado por los mismos israelíes, que por sobre todo es una violación a la ley internacional, una ofensa a la comunidad internacional. El plan Trump no es un plan de paz, hay que definirlo como un atentado contra la paz. Y aquí, una vez, una primera contradicción, porque a pesar de que lo defino como un atentado contra la paz, por momentos yo digo que no hay que tomarlo tan en serio y que habría que tomarlo con un poco de humor y reconocer que su peso es ínfimo, ínfimo. Y esto lo deducimos del hecho que cuando Trump abre la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, cuando él traspasa la embajada que estaba en Tel Aviv a Jerusalén, el único país en el mundo que siguió sus pasos ha sido Guatemala. El único país que traspasó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén ha sido Guatemala. De modo que esta acción americana no ha tenido ninguna repercusión en el campo internacional. Ahora, no cabe duda que desde la política internacional es una grave transgresión a la ley internacional, pero con justa razón podríamos preguntarnos qué valor tiene la apertura de una embajada en Jerusalén cuando el resto del mundo no reconoce a Jerusalén como capital.
Tal vez un acto simbólico y no mucho más que ello. Pero la apertura de la embajada en Jerusalén ha sido también un globo de prueba, un test destinado a medir la reacción internacional ante la eventual segunda parte del programa Trump-Bibi, que es precisamente la anexión del Valle del Jordán. De la misma manera que la próxima anexión del Valle del Jordán es también una suerte de test destinado a medir la actitud internacional frente a una futura eventual anexión de todo el territorio palestino. La anexión del Valle del Jordán podría llegar a ser un acto mucho más peligroso, dado que transforma a la autoridad palestina en un gueto dentro de Israel, rodeado por Israel, sin contacto directo con ningún país árabe de la zona, en relación de dependencia absoluta a Israel, tanto en aspectos de agua, electricidad, salud y temas cruciales de la vida humana. En otras palabras, la Cisjordania se transformaría en una franja de Gaza, pero sin siquiera salida al mar. Con vuestro permiso, quiero intentar entrar a un mapa para ver si logro un mapa de la zona para mostrarles de qué se trata. Lo que ustedes van a ver ahora es el mapa de Israel, Jordania y Cisjordania. Esto sería Israel, esto es la Cisjordania, acá tenemos a la Franja de Gaza y acá tenemos al reino de Jordania. Este es el territorio ocupado, esto es lo que hoy o desde siempre está en disputa, y lo que Israel quiere hacer en estos momentos es, a ver si puedo incluso dibujarlo, lo que quiere hacer es anexar esta parte. ¿Se pinta? No, bueno, no se pinta, pero esta franja que estoy marcando con la flecha es el Valle del Jordán que Israel quiere anexar. De modo que lo que sucedería es que este pequeño Estado palestino, no sé si la palabra Estado es la correcta, quedaría absolutamente asfixiado por la presencia israelí. Tal vez podemos verlo mejor en este otro mapa que nos muestra lo que estamos viendo ahora en este mapa. Esto es la parte palestina que vimos anteriormente en el mapa. A la izquierda está Israel, a la derecha está Jordania, y esta es el Valle del Jordán que Israel quiere anexar. Esta es la parte que Israel quiere tomar soberanía. Lo que están viendo acá los alrededores en blanco esto es el trayecto de la muralla de, el muro de la vergüenza, lo llamamos la muralla de separación, tierras ya anexadas de facto a Israel, y fíjense en estas entradas que hay dentro del territorio palestino, o fíjense en acá a la altura de Jerusalén, cómo esta zona se contacta con el Valle del Jordán, de modo que corta la continuidad territorial de la parte norte de Palestina con la parte sur. De modo que lo que está en juego en este momento es esta zona del Valle del Jordán que Israel pretende anexar ya básicamente, la próxima semana o algo así. He vuelto aquí. De modo que lo que está en juego es la anexión de esa.
No se oye, no se oye. Meir, Sí, perdón. ahora. He dicho de que lo que está en juego es eh, la destrucción del Estado palestino, transformándolo en un gueto propiamente dicho. Pero también lo he nombrado, lo que es más dramático es de que esta anexión no es la última. Se fue la voz otra vez. Sí. El Valle del Jordán sería también... Tocas el micrófono. Sí, me di cuenta, perdón. El Valle del Jordán es un primer paso dentro de un programa más ambicioso destinado a la anexión total de la tierra palestina. Aunque, debo aclarar, no creo que ni Bibi mismo sepa hasta dónde seguir anexando, ya que, por un lado, él apetece la tierra palestina, pero es suficientemente inteligente para saber que en esas tierras están habitadas por casi 3 millones de palestinos. Y lo último que Israel necesita en estos momentos son agregar otros 3 millones de palestinos que se sumen al casi 1,5 millones de palestinos que viven ya mismo dentro de las fronteras de Israel y tener una minoría de palestinos de 4,5 millones, 5 millones, de modo que sí, él quiere anexar, pero no sabe cómo sacarse de encima a los habitantes. Por lo tanto, yo no veo acá una posibilidad de que anexe grandes porciones de tierra palestina. De modo que he hecho aquí un planteo dramático de lo que nos espera en esta próxima temporada. Pero quiero poner este planteo dentro de un marco un poco más real, concreto. Y quiero dejar claro de que si la cosa no es tan dramática como lo acabo de plantear, es porque el Valle del Jordán ya ha sido anexado de facto. Israel en el Valle del Jordán hace lo que se le antoja, de modo que lo único que cambiaría es que pasaría a ser anexado de jure. Entonces, entre la anexión de facto y la anexión de jure, bueno, en la política internacional esto tiene un gran peso, pero en la vida cotidiana de la gente del lugar esto no hace ninguna diferencia. Y no solamente que la vida cotidiana no cambiará mucho para los palestinos en esta zona, incluso ya he escuchado a algunos que se hacen la ilusión de que en tanto residentes israelíes, su nivel de vida podría incluso mejorar, tal como ha mejorado el nivel de vida de los residentes palestinos de Jerusalén. Más aún, no solo que la zona ya ha sido anexada de facto, sino que algo inédito ha sucedido la semana pasada, algo que nos ha dejado perplejos a muchos de mis amigos en la izquierda pacifista. De pronto, sin darnos cuenta, la zona ha sido anexada incluso por la misma Suprema Corte de Justicia. En un fallo emitido la semana pasada que nos ha dejado perplejos, la Suprema Corte de Justicia revocó, anuló una ley nacional que legaliza la construcción de asentamientos en tierra palestina privada, o sea, en tierra palestina registrada a nombre de personas privadas. Esto es algo, una pequeña explicación. Hasta hoy día Israel podía confiscar tierras sosteniendo que no están registradas en ningún lado y por lo tanto el Estado tiene pleno derecho a confiscarlas. Últimamente
se puso a confiscar también tierra privada, y la Corte de Justicia dijo de que esta ley es anticonstitucional, y dijo de que esta ley va en detrimento de la llamada la ley por la ley por la dignidad humana. ¿Y por qué estoy tan preocupado? Este fallo, que es indudablemente un alivio a los propietarios de las tierras, y es también una bofetada al mismo gobierno y a los colonos de derecha, pero es también un golpe bajo a los activistas de izquierda, dado que un fallo referente a tierra palestina conquistada está basado en la ley israelí. O sea que esto implica la incorporación de la ley israelí a la tierra palestina conquistada. O sea, esto es una forma de anexión judicial. Esto es algo inédito y yo reconozco que todos estamos perplejos porque, claro, todos queríamos que esta ley sea abolida, pero no, incluso alegamos de que esta ley contradice a la ley israelí, pero parece que en algún momento no nos dimos cuenta de lo peligroso que eso podría ser. Entonces estamos hablando de una anexión de facto, estamos hablando de una anexión a nivel jurídico, y todo lo que ahora falta es una anexión de iure. Por lo cual, entre amigos yo puedo venir y decir, gente, ¿por qué estar tan preocupados? No hace ninguna diferencia. E incluso entre amigos puedo decir eso de que esto va a destrozar al Estado palestino. Bueno, con un guiño entre nosotros, el Estado palestino ya está destrozado hace mucho, y no es que si de pronto, si el Valle del Jordán queda en las manos palestinas, entonces surgirá de la noche a la mañana y hará un Estado independiente y soberano. Entonces, sí, me contradigo, es serio, pero desde lo cotidiano es un poco simbólico. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que esto ocurra en el mes de julio, tal como Netanyahu lo prometió? Bueno, esto hasta este momento no está nada claro, porque todo depende de las elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Israel sabe de que hay buenas posibilidades de que Trump deje la Casa Blanca, y Biden ya ha dicho claramente de que no apoya la anexión de Jordán. En Israel hay gente que dice, Netanyahu, parala un poco porque dentro de un par de meses podemos tener un grave problema con los Estados Unidos, y la gente de pronto se acordó, algo que seguramente algunos de los veteranos en este grupo se acuerdan también. En 1956 Israel ocupa el desierto de Sinai, en esta famosa guerra, la guerra de Sinai, en una campaña conjunta con Inglaterra y Francia, y cuando los Estados Unidos dijeron basta, paren y devuelvan lo que han ocupado, Israel lo devolvió, pero sin quejarse, no podía no devolverlo, y muchos le dicen a Netanyahu, acuérdate lo que en aquel entonces los americanos le hicieron a Ben Gurión, y para no tener el mismo fiasco, cuídate, espera, de modo que no sabría decirles si esta acción se va a producir o no. La gente del Partido Azul y Blanco, en la coalición, Gantz y sus amigos, le han dicho claramente a Netanyahu de que esto nos va a costar caro. Y estamos todavía
con la gran pregunta, ¿qué pasará? No sé decir qué pasará. Y quiero 2 palabras más para terminar con mi exposición y darle a ustedes la posibilidad de hacer preguntas o escuchar opiniones también. Y quiero terminar con algunas palabras de optimismo para el lado palestino. No todo está perdido, porque Israel tiene todas las cartas en sus manos y el juego ya lo tiene bien ganado. La fuerza, las armas, la economía, la impotencia internacional, todo esto juega a favor de Israel, no cabe duda. Pero hay un solo aspecto que Israel no domina: el factor demográfico. El factor demográfico. A mediano o largo plazo, los palestinos serán mayoría en esta tierra, no cabe duda. Y cuando se llegue a aquel momento en que la mayoría de los habitantes de esta tierra sean palestinos, Israel perderá la batalla. No cabe ninguna duda. Y yo diría incluso que mucho antes del giro demográfico, mucho antes de que los palestinos sean mayoría, Israel dejará de ser un país democrático y gran parte de su población abandonará el país. La gente joven no quiere vivir en un país antidemocrático. De modo que Israel se quedará con los grupos derechistas y religiosos. Eso no será un país normal. En la carrera demográfica, Israel no puede hacer nada y no la puede ganar. La lucha es indudablemente larga, probablemente dure una generación, pero a la larga la demografía va a determinar quién es el dueño legítimo de esta tierra. Quiero acabar acá mi exposición, agradecerles por haberme escuchado, pedir perdón por las contradicciones y escuchar vuestras opiniones. Gracias a ustedes.